interior de la Tierra, en aquellas zonas donde está el fuego líquido, y se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante. Estas presiones y vapores están originando los terremotos en grande escala. Y se van a convencer ustedes, distinguidos caballeros y damas, de que antes de poco no habrá un solo lugar en el planeta Tierra donde uno pueda estar seguro. Los terremotos y maremotos tienen que intensificarse debido a las presiones y vapores subterráneos. Los hielos del Polo Norte se están derritiendo y ya se encuentran enormes icebergs cerca del Ecuador. En el Polo Sur se están produciendo aguas calientes salidas de algunos cráteres. Esas corrientes de agua caliente penetran hasta ciertos lugares cerca de Guinea. Hay cambios dentro del mundo Tierra. Si las presiones y vapores continúan, un día explotará la corteza terrestre. No hay duda de que hoy por hoy, cualquier acontecimiento cósmico, la llegada de algún mundo gigantesco, es suficiente como para que se produzca tal explosión. Nosotros estamos sentados sobre un barril de pólvora y no nos damos cuenta. La Tierra toda se está preparando para cambios geológicos formidables. La naturaleza está actualmente pasando por procesos difíciles. Está en una gran agonía. El fuego del interior de la Tierra se halla en desasosiego. Pero nosotros sobre la epidermis de este mundo nos creemos muy seguros. Levantamos poderosos edificios como si nunca se fueran al suelo. Creamos poderosas naves, como si estas nos permitieran a nosotros huir a otros planetas en un instante dado. Nos sentimos amos del universo y cualquier dolor de estómago es suficiente como para irnos a cama. Somos débiles, pero nos creemos invencibles. Parece que debemos reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que pasa. En este siglo han habido dos guerras espantosas, la de 1914 a 1918 y la de 1939 a 1945. Habrá una tercera y será atómica. Entonces existirá un gran holocausto nuclear. Poderosas ciudades quedarán reducidas a cenizas y millones de personas perecerán. Lo más grave de todo esto es que el abuso de la física atómica nos llevará al desastre. Un día llegará en que vendrá la descomposición del átomo en cadena. Y entonces los científicos no podrán controlar la energía atómica. No hay duda de que la contaminación radioactiva será espantosa. Las nubes cargadas de radioactividad, por ejemplo, al descargarse sobre los cultivos, también los contaminarán. Así pues, en la Tercera Guerra Mundial ya no habrá que comer, porque la radioactividad habrá impregnado completamente las cosechas y los alimentos contaminados no servirán para nuestra alimentación. Al paso que vamos, no debemos sentirnos muy seguros de una civilización que tambalea, ni tampoco debemos estar muy seguros de nuestras teorías, de nuestros conceptos, de nuestras ideas. Merece la pena que revisemos todo lo que hemos aprendido en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los libros escritos por distintos escritores.
No trato de atacar ninguna teoría. No, únicamente estoy invitándoles a ustedes a la reflexión. Nada más. Ese es el objeto de esta plática. Hay una ley que se conoce como ley de la entropía universal. Si nosotros colocamos dos marmitas llenas de agua, una conteniendo agua caliente y otra conteniendo agua fría, si las colocamos juntas, veremos un desorden involutivo. He ahí lo que es la entropía universal. Si las gentes no trabajan sobre sí mismas, si no procuran pasar por una especie de revolución psicológica, si no modifican sus costumbres, su manera de vivir y de ser, marcharán de acuerdo con la ley de la entropía, involucionarán en el tiempo, y un día no habrá diferencia entre persona y persona. Todos seremos terriblemente perversos. En cuanto al planeta Tierra, no podemos negar que está metido dentro de la ley de la entropía. La atmósfera se halla completamente contaminada. Los mares se han convertido en enormes basureros. Muchas especies marítimas están desapareciendo. En los ríos han muerto los peces. Es difícil ya encontrar un río que no esté contaminado. Los frutos de la tierra han sido adulterados con tantos y tantos injertos. Es difícil ya comerse uno una manzana legítima. Ahora tiene uno que comer perones. Todo esto ha alterado el orden del universo, el orden de la naturaleza. Hay tierras que ya no producen. Actualmente el mundo tiene 4.500 millones de personas. No alcanza a los alimentos para sostener a tanta gente. En próximos años serán millones las personas que morirán de hambre. Y actualmente es mucha la gente que está pereciendo. Pues la Tierra toda está marchando de acuerdo con la ley de la entropía universal. Tierras que antes eran cultivables, que daban frutos en abundancia para sostener a todo el mundo, ahora son estériles. Los experimentos hechos con la energía atómica, los abonos químicos han echado a perder las tierras. Todo marcha en forma involutiva. La Tierra misma en este momento está agonizando. Y lo más grave es que está agonizando y nosotros no nos damos cuenta de que está agonizando. Obviamente, si una persona está agonizando, ya sabemos lo que le aguarda. Similarmente, si nuestro planeta está agonizando, debemos entender lo que le aguarda. Un día quedaría igualada la Tierra en todas partes, convertida en un Sahara, o en otros términos, convertida en una luna más del espacio infinito. Mas la sabiduría del demiurgo creador del universo es grande. No está de más decirles a ustedes en forma enfática que solo mediante el sacrificio es posible la transformación. Si, por ejemplo, no sacrificáramos el combustible de la locomotora, no habría fuerza motriz para mover el tren. Similarmente diremos que mediante el gran sacrificio es posible también la transformación del mundo. Sabemos demasiado que los ejes de la Tierra se están verticalizando. No está lejano el día en que los polos se convertirán en ecuador. No está lejano el día en que el ecuador se convertirá en polo. Cuando esto sea, los mares cambiarán de lecho y se tragarán el planeta entero. No hay duda de que vendrá un gran caos.
era un caos, que actualmente ya los hielos del Polo Norte, repito, se están derritiendo. Esto origina enormes ciclones que arrasan con ciudades enteras y que causan estragos como los que causaron hace poco. El ciclón ese terrible que acabó con Honduras. Así que los icebergs se encuentran ahora por montones cerca de la zona ecuatorial. Ya no coincide el polo magnético con el polo geológico. Si un avión saliera directo en estos instantes hacia el polo norte, guiado por la brújula, y si luego descendiera exactamente sobre el polo, hallarían los pilotos con asombro que allí no está el polo geológico. El polo geológico está desviado, se dirige hacia el Ecuador, de manera que el polo magnético y el geológico ya no coinciden. Esto hace que cambien los climas, que se noten ciertos desórdenes en las estaciones, sobre todo en la primavera y el verano. Esto hace que los mares un día se desplacen, que esta poderosa civilización que hemos creado nosotros se destruya. Lo más grave es que con ella nos destruiremos nosotros también y pereceremos. Nuestros antepasados de Anáhuac dijeron: los hijos del quinto sol, refiriéndose a nosotros, perecerán con el fuego y los terremotos. Esto está debidamente testimoniado ahora con la catástrofe de Guatemala, que entre paréntesis fue muy grave, y que no solamente tembló, sino que sigue temblando en ese país, y los muertos están aumentando. Así pues que la humanidad perecerá por el fuego y los terremotos, y por último será definitivamente barrida de la faz de la tierra por el cambio de lechos de los océanos. Más así, mediante este tremendo y espantoso sacrificio, surgirá un día del caos, continentes nuevos donde vivirá una nueva humanidad. Ya Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: llegó la edad de oro y una nueva progenie manda. Si nosotros somos tan perversos que provocamos guerras atómicas, habrá un día en que vivirá sobre la faz de la tierra una humanidad pacífica, una humanidad llena de amor, una humanidad inocente y pura, una humanidad bella y sabia. Me parece que este planeta ha salido de entre la conciencia de eso que se llama Dios, de lo inefable. Si se nos ha dado si hasta ahora hemos marchado por el camino de la perversidad, tendremos que perecer. Pero habrán cielos nuevos y tierras nuevas, como dijo Pedro en su epístola a los romanos, y en ellos vivirá una humanidad nueva. Haciendo reconsideraciones sobre todos estos principios, bien vale la pena que luchemos nosotros por una transformación radical. Bien vale la pena que establezcamos dentro de nosotros un nuevo orden. No nos conocemos a sí mismos, necesitamos conocernos. Dentro de nosotros hay maravillas que desconocemos. Alguien me decía el otro día: yo sí me conozco a sí mismo, señor. Me alegra, le respondí, que usted se conozca a sí mismo. Pero contésteme usted la siguiente pregunta: ¿cuántos átomos tiene un solo pelo de su bigote? Al hacerle esta pregunta, guardó silencio. Dijo eso y por último exclamó: eso sí no lo sé. Le dije: si usted no conoce ni siquiera cuántos átomos hay en un pelo de su bigote, ¿cómo es que se atreve a decir con gran énfasis que se conoce a sí mismo en forma íntegra, unitotal?
El hombre quedó confundido. Dentro de nosotros hay algo más que cuerpo físico. Existe una psicología revolucionaria que hay que estudiar. El cuerpo físico no es todo. Ustedes se sienten atraídos hacia lo físico. Las gentes admiten que tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo pueden tocar, porque lo pueden palpar. Pero difícilmente aceptan que tienen una psicología, porque esto sí no lo pueden palpar físicamente. Cuando alguien admite que tiene su propia idiosincrasia psicológica particular, individual, de hecho comienza a autoobservarse. Obviamente cuando alguien se autoobserva, comienza a ser diferente a los demás, da las posibilidades de cambiar. De entre toda esta humanidad habrá de ser salvado un núcleo de gentes que cambien, de gentes que logren con anticipación un cambio psicológico. Tales gentes serán asistidas y llevadas a cierto lugar del Pacífico. Desde allí podrán contemplar el duelo del agua y del fuego durante siglos. Y al fin, cuando surjan tierras nuevas del fondo de los mares, esas gentes que hayan cambiado, y al fin, cuando surjan tierras nuevas del fondo de los mares, esas gentes que hayan cambiado podrán vivir en paz, convertirse en el núcleo de una futura humanidad. Pero necesitamos cambiar. Y no podríamos cambiar si no nos auto-observamos psicológicamente. Por eso dije que cuando alguien comienza a auto-observarse psicológicamente, da esperanzas de cambiar. Se vuelve una persona diferente. Necesitamos auto-observarnos en el pensar, en el sentir y en el obrar. Parece que no es delito la auto-observación psicológica. Me parece que no es delito intentar un cambio psicológico. Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra persona, existen los factores de la discordia que producen guerras en el mundo. Muchos que hablan sobre la paz en estos tiempos. Mussolini decía, la paz es un ramo de olivo que pende del filo de 11 millones de bayonetas. Vean ustedes esa clase de palabras, de conceptos. ¿Y en qué quedó el Duce Mussolini? Allá lo colgaron de una gasolinera y le aplicaron la famosa pena esa de la vendetta italiana. Le dieron de puños y de patadas. Por último cayó el cadáver al suelo. Alguien, por ahí un ciudadano bastante sádico, mirando el cadáver del Duce entre el lodo, exclamó: el Duce se ha vuelto un cerdo. Así que la paz no es cuestión de propagandas, ni de apaciguamientos, ni de ONU, ni de ejércitos pro paz, etcétera. Recuerden ustedes que la ONU ha enviado también ejércitos que han ido a pelear por la paz. ¿Creen ustedes que pelear por la paz es paz? Ustedes mismos son testigos de que la ONU dispone de ejércitos y que estos han atacado a otras fuerzas, que han bombardeado, que han empuñado el fusil. ¿Creen ustedes que así se trabaja por la paz? En el mundo habrán guerras, mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerra. El temor es uno de los principales motivos del armamento mundial. Si un hombre le teme a otro hombre, se arma, carga pistola al cinto. ¿Por qué? Porque le teme. Si no le temiera, no se armaría. Si una nación se arma hasta los dientes, se adquiere bombas atómicas, cañones ultramodernos, etc.,
es porque teme que la invadan, teme que otra nación le ataque. El miedo hace cometer muchas injusticias. Un hombre mata a otro por miedo. El miedo a la vida hace que muchos se metan de ladrones. El miedo a perecer de hambre hace que muchas mujeres se prostituyan. De manera que mientras existan los factores del miedo, del temor dentro de nosotros, tiene que haber guerras, prostituciones, robo, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos luchar por la paz, debemos acabar con los factores que producen guerra. El temor es uno de ellos. Queremos nosotros paz, acabemos con el egoísmo. Cada uno de nosotros dice, primero yo, segundo yo y tercero yo. Si se proyecta ese egoísmo mundialmente, si las naciones dicen primero yo, segundo yo y tercero yo, da encuentro por intereses entre país y país y se desatará la guerra. Así pues, la paz no es cuestión de apaciguamiento, ni de propaganda, ni de ejércitos de paz, ni de ONU, ni de UNESCO, ni de OEA. Mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerras en el mundo, habrá guerras. La paz es una sustancia atómica, inefable, que está más allá del bien y del mal, y que viene del espacio abstracto, absoluto. Es necesario que nosotros nos autoexploremos en momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Es necesario que nosotros nos autoabsorbemos psicológicamente en instantes en que la Tierra está convulsionada por tantos y tantos terremotos. Es necesario que reflexionemos sobre nuestra posición actual, sobre lo que somos, sobre lo que proyectamos, sobre nuestro pensar, sobre nuestro sentir, sobre nuestro obrar. Hay una psicología que tiene cada uno de nosotros, y esto no es cuestión de creer o de no creer, sino de observar. Existe en nosotros la ira, que nos conduce a la locura, la codicia, y no solamente codiciamos, sino que algunos que se las echan de santos codician no ser codiciosos. Existe en nosotros la lujuria, que nos convierte en verdaderas bestias. La envidia, que se ha convertido en el resorte de la acción social. Porque si vemos que otro tiene un lindo carro ultramoderno y flamante, le envidiamos y deseamos tener otro como ese o aún mejor. Y si vemos que un amigo de nosotros ha comprado una linda casa y tiene allí viviendo una bella esposa, nosotros le envidiamos y deseamos tener una casa mejor que la de ese. Y si nosotros queremos echarnos de virtuosos, afirmamos, no, yo no codicio, me contento con lo que tengo, pan, abrigo y refugio, y eso es todo, aunque por dentro arde en el deseo de conquistar fama, honores, prestigio, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Orgullo nos está corroyendo el corazón. Cada uno de nosotros tiene su orgullo particular, individual. Nos queremos demasiado a sí mismos. Y eso es gravísimo. Perezosos, pues hay muchos. Glotones, por montones. Pero nosotros no somos perezosos ni glotones. Somos muy santitos. La cruda realidad de los hechos es que dentro de sí mismos tenemos valores negativos que nos conducen al fracaso. Y esto en instante de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en momentos precisos en que se acerca la tercera guerra mundial. Yo digo que cada uno de los defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior es como un demonio o como una entidad tenebrosa
Cuando uno lee los 4 evangelios, encuentra un versículo donde se afirma en forma enfática que el gran Kabir Jesús de Nazaret, el Cristo, arrojó del cuerpo de la Magdalena 7 demonios. He ahí los 7 pecados capitales. Si se multiplicasen por otros 7 y otros tantos miles de 7 más, entonces lo que el gran Kabir arrojó del cuerpo de la Magdalena fue legión. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: aunque tuviésemos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Así pues, el Evangelio crístico tiene razón cuando afirma que cada uno de nosotros es legión. Si afirmásemos en forma clara y precisa que el yo no es algo individual, sino que constituye una pluralidad, no estaríamos exagerando la cuestión. Dentro de cada persona existe un yo pluralizado. El yo envidio, el yo amo, el yo odio, el yo tengo rencor, el yo tengo lujuria, el yo tengo egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta multiplicidad de yoes existen dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Estamos hablando en el terreno psicológico revolucionario. Estamos afirmando que dentro de nosotros existen múltiples entidades psicológicas. Y esto está debidamente patentizado, está debidamente documentado por las contradicciones que tenemos en nuestra propia mente. Tan pronto estamos afirmando como negando. Nuestra mente es mente veleta. Estamos llenos de maroma psicológica. Nunca sostenemos lo mismo. Así pues, ¿de dónde devienen tantas contradicciones psicológicas? El cerebro no es más que el instrumento de la mente. No es la mente. Está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento. Así pues, pensemos más a fondo. ¿De dónde vienen tantas contradicciones psicológicas? Obviamente, de la pluralidad del yo. Si dijéramos que cada uno de nuestros yos posee los 3 cerebros, intelectual, emocional y motor, no exageraríamos. En otros términos, diríamos que dentro de cada persona viven muchas personas psicológicas. También diríamos que así como existe el espacio tridimensional de Euclides, existe el espacio psicológico. No hay duda de que toda esa multiplicidad de personas psicológicas que en nosotros mora es una realidad dentro del espacio psicológico. Sin embargo, los sentidos físicos ordinarios no son capaces de percibir el espacio psicológico. Mas hay otros sentidos. El sentido de la autoobservación psicológica sí puede percibir tal espacio. Desgraciadamente, el sentido de la autoobservación psicológica está atrofiado. Mas conforme nosotros nos autoobservemos de instante en instante, de momento en momento, podremos desarrollar tal sentido. Cuando eso sea, la multiplicidad del yo será una realidad para nosotros. La veremos y también percibiremos inteligentemente el espacio psicológico. Cada uno de nosotros es legión. Tenemos la conciencia demasiado dormida. El humanoide intelectual no es capaz de ver, palpar y tocar las grandes realidades del espacio psicológico. Necesitamos despertar conciencia, pero la conciencia de nosotros está embotellada, embutida entre todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo, el yo mismo, el sí mismo. Necesitamos desintegrar esos yoes que personifican a nuestros errores. Y eso es posible mediante la autoobservación psicológica.
Es en el terreno de la vida práctica, en la fábrica o en la oficina, en la casa, en la calle o en el mercado o donde sea, donde podemos autodescubrirnos. En relación con las gentes, los defectos que llevamos escondidos afloran totalmente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado severamente a través del análisis superlativo del ser. Defecto descubierto debe ser estudiado y posteriormente desintegrado. No hay duda de que la mente no puede alterar radicalmente ningún defecto. La mente puede justificar tal o cual error, cambiarlo, pasarlo de un departamento a otro del entendimiento, justificarlo o condenarlo, pero jamás desintegrarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, capaz de aniquilar cualquier defecto. Afortunadamente tal poder se halla latente en el fondo de la anatomía humana. Quiero referirme en forma enfática a la asignatura astral del sexo. Quiero referirme en forma clara a Dios Madre, al principio amor, al eterno femenino divinal. Quiero referirme en forma clara a la Divina Madre Kundalini Shakti, Stella Maris o la Virgen del Mar, Tonantzin, Rea, María Cibeles, Adonía, Insoberta, Diana, etc. Dios Madre subyace en las profundidades de nuestro propio ser. Es un poder flamígero que solamente el psicólogo avanzado puede percibir con el sentido de la autoobservación psicológica. Si se apela a ese poder ígneo o divinal, que es una variante de nuestro mismísimo ser, podríamos desintegrar perfectamente cualquier defecto psicológico que previamente hayamos comprendido en todos los niveles de la mente. Bastaría clamar, como clama un niño a su madre cuando tiene hambre o tiene sed. Bastaría suplicar a Devi Kundalini Shakti desintegrara cualquier yo defecto previamente comprendido. Así este quedaría reducido a polvareda cósmica, ceniza. Y la conciencia enfrascada, metida entre tal yo defecto, sería liberada. Por ese camino podríamos desintegrar todos los yos defectos y liberar la totalidad de la conciencia superlativa del ser. Una conciencia liberada, emancipada, es capaz de ver, tocar y palpar las grandes realidades del espacio psicológico. Una conciencia liberada está más allá de la mente y puede perfectamente descubrir la realidad de todos los fenómenos que suceden en el universo. Quiero que ustedes sepan que hay tres clases de mente. La primera podríamos denominarla la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada sabe sobre el espacio psicológico, nada sabe sobre lo real, sobre Dios, etc. Ya don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, escribió una obra titulada La crítica de la razón pura. El pensamiento kantiano con todos sus silogismos, prosilogismos, esilogismos, etcétera, 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 es formidable. Don Emmanuel, con la crítica de la razón pura, demostró al mundo que la mente sensual nada puede saber sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios, etc.
elabora exclusivamente sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas, y por lo tanto sobre la verdad no puede saber nada. Hay una segunda mente. Quiero referirme a la mente intermedia. Allí están depositados todos los dogmas, las creencias religiosas, etc. Cada cual es muy libre de creer lo que quiera. Nosotros, los gnósticos, en modo alguno nos pronunciaríamos contra las creencias ajenas. Sabemos respetar la religión y las religiones, porque consideramos que las religiones son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Las creencias religiosas tampoco son percepción directa de la verdad. El sol existirá si creemos en él o no creemos. La tierra girará alrededor del astro rey, aunque no creamos. El fuego nos quemará el dedo cada vez que lo metamos entre la llama, aunque nosotros no creamos. Así pues, lo que un hombre crea o deje de creer no es la verdad. Más allá de la mente intermedia está la mente interior. Si la mente sensual funciona con base precisamente en las percepciones sensoriales externas, la mente interior funciona con los resortes precisos de la conciencia superlativa y trascendental del ser. Así pues, la conciencia despierta puede conocer los fenómenos de la naturaleza en forma directa, completa, íntegra, unitotal, y luego entregar esos datos a la mente interior. La mente interior con los datos de la conciencia superlativa del ser conoce lo real, conoce los misterios de la vida y de la muerte, conoce el origen de la vida, descubre eso que la mente sensorial ignora, sabe de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, etc. La mente sensual no puede conocer los fenómenos de la naturaleza en sí misma. Vemos aquí una flor, por ejemplo, un clavel. La mente sensual dice, es un clavel. Pero ¿quién nos dijo que ese era el nombre de esta flor? Nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron en la casa, nos lo enseñaron las gentes. Pero a nosotros nos consta acaso que ese sea el verdadero nombre de esta flor. Nos lo enseñaron, sí, pero ¿qué autoridad tienen los que nos lo enseñaron para ponerle un nombre a esta flor? ¿Cuál será su verdadero nombre? ¿Somos acaso los amos de la sabiduría universal para saber cuál es el nombre que el divino arquitecto ha puesto a esta flor? Con la mente interior todo cambia. Decimos, el verdadero nombre de esta flor es tal o cual. Sus componentes son tales o cuales. En el colegio, en la escuela, en la universidad se nos pudo entregar la fórmula química de esta flor. Y entonces nosotros vemos en esta flor la fórmula que nos metieron en la memoria, pero no estamos viendo la flor. El nombre que nos enseñaron, pero no estamos viendo su verdadero nombre. Estamos viendo lo que nos enseñaron, estamos poniendo en la flor lo que aprendimos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero no estamos viendo la flor. Verla es diferente. Tenemos que abrirnos a lo nuevo para que la flor nos hable. Tenemos que conocerla, tenemos que colocarnos en un estado receptivo. Pero nosotros somos orgullosos, nos creemos más grandes que la flor y la llamamos de tal manera, decimos un clavel y su fórmula química es tal porque nos enseñaron en la escuela. Pero estamos viendo lo que nos enseñaron en la escuela, no estamos viendo la flor. La conciencia sí puede ver la flor, conocer su real nombre en el cosmos, conocer sus verdaderos funcionalismos y sus reales elementos. La conciencia puede pasar esos datos a la mente interior y la mente interior puede comprenderlo.
Hoy por hoy, con nuestra mente sensual, lo único que hacemos nosotros en verdad es proyectar nuestras propias ideas y conceptos sobre los fenómenos. Nadie puede aprender con la mente sensual los fenómenos de la naturaleza y del cosmos, porque la vida fluye incesantemente y cuando nosotros queremos retenerla, aunque sea por un instante, la matamos. Solo con la conciencia despierta expresándose a través de la mente interior podremos conocer los fenómenos en sí mismos y por sí mismos, aquí y ahora. Hay dos tipos de ciencia: la ciencia profana y la ciencia pura. En la ciencia pura no existen teorías, sino hechos. Si yo les dijera a ustedes que el conde San Germán, que vivió en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, etc., todavía vive, ustedes me creerían loco. Pero conozco al conde San Germán y de eso doy testimonio. Vive. Vive sostenido por una ciencia que ustedes no conocen, la ciencia pura. La ciencia del superhombre. La ciencia que conocen los extraterrestres que viajan a través del espacio infinito. La ciencia de los señores de la vida y de la muerte. La ciencia de aquellos que han abierto la mente interior. Nosotros no somos sino párvulos del conocimiento universal. Y eso es todo. Mas podemos despertar conciencia destruyendo los elementos indeseables que llevamos dentro y transformarnos radicalmente para convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Ahora, en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en estos momentos de terremotos y de maremotos, bien vale la pena que nos exploremos a sí mismos. Bien vale la pena que intentemos un cambio psicológico, una transformación radical. Bien vale la pena que nos levantemos en armas contra todos los conocimientos anticuados, extemporáneos. Bien vale la pena que nos convirtamos en verdaderos revolucionarios de la psicología.